Todos somos emigrantes. Y tenemos que familiarizarnos con este concepto. Cómo vivir para Dios mientras vivimos en esta tierra. Jeremías capítulo 29 se nos está presentando en un momento en que el pueblo de Israel, en una primera deportación a Babilonia, habían sido llevados 10 tribus con la capital de Samaria. Había quedado un remanente por amor al pacto que Dios le había hecho a David de retener y tener misericordia de Judá y de sus hijos. Pero Judá siguió el camino del resto de la tribu de Israel, y después de muchas advertencias por su pecado, por su idolatría, por el abandono de la ley, por la negligencia de la casa de Dios, por tantos pecados, Dios emitió un juicio que iba a ser irrevocable. Cuando nosotros leemos Ezequiel, hay una profecía de Ezequiel que está avecinando, que está hablando acerca de este evento de juicio sobre Judá. Y él dice que la gloria de Dios se levantó del tabernáculo y se fue afuera de la ciudad. Luego se levantó y se puso en el horizonte, bien lejano, hasta que se perdió de vista. Y esta retirada de la presencia de Dios dentro del pueblo estaba provocada por el pecado del pueblo, y al mismo tiempo estaba ilustrando la manera progresiva en que Dios estaba retirando su favor para advertir al pueblo de que se arrepintieran de sus pecados antes que fuera tarde. Una vez que Dios retiró su favor sobre el pueblo, entonces vino el juicio. El rey de Babilonia llegó a la puerta de la ciudad de Jerusalén y llevó de cautivos a los que habían quedado allí. Jeremías queda atrás y un remanente que se salvó por providencia divina, por el cuidado de Dios. Algunos se fueron a las regiones de alrededor de Jerusalén, unos pocos, y la gran mayoría del pueblo fue llevado a Babilonia. Babilonia, ustedes saben que es la capital del imperio, y Nabucodonosor es quien está imperando. Ahora, Jeremías tiene aún una palabra para el pueblo que ha sido llevado. Allá no van a tener profeta, allá no van a tener tabernáculo, allá no están yendo en un son de bendición, pero siguen siendo pueblo de Dios bajo una jornada de disciplina. Dios obra de manera paternal con sus hijos, con sus iglesias y también con las naciones. Dios está llevando la gran parte de la nación de Israel para tratar con ellos durante 7 décadas, 70 años. Los va a tener allí de disciplina para enseñarles algunas cosas, pero no los va a abandonar. No va a dejarles de hablar. No va a caducar sus propósitos con él. Por tanto, viene aquí la palabra de cómo vivir el pueblo de Israel, aunque está en disciplina, en una tierra extranjera. Y para mí, una vez más, tiene muchos paralelos y algo que tiene que decirnos a nosotros hoy, en esta semana de 4 de julio. Cómo vivir para Dios en una tierra americana. Dice así la palabra. Estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió a Jerusalén a los ancianos que habían quedado, de los que fueron transportados, a los sacerdotes, profetas y todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Allí tienen el contexto que le había mencionado. Después que salió el rey Jeconías, la reina, los del palacio, los príncipes de Judá y de Jerusalén, los artífices, los ingenieros de Jerusalén,
por mano de Elasa, hijo de Safán, y allí está quien va a aportar el mensaje. Dice así el versículo 4: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, todos los que de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Vamos a detenernos allí. La primera que debemos saber para vivir bien en esta tierra es que estamos aquí por obra y gracia de Dios. El pastor Felipe trataba de decir esto y una y otra vez. Y él decía: usted no vino, Dios lo trajo. Y es toda la verdad. Usted piensa que usted llegó aquí porque tú fuiste inteligente, o porque quizás tuviste suerte, o porque pudiste conseguir las cosas necesarias. Usted llegó aquí o nació aquí en los Estados Unidos porque Dios quiso. Debemos saber que Dios es rey de toda la tierra. Él es el Señor. Él es el soberano. Él nos guía a donde Él quiere. Nosotros quizás llegamos aquí por voluntad propia, porque Dios puso en nosotros tanto el querer como el hacer. Y ellos que van a ir a Babilonia van a llegar allá aunque no quieran, porque Dios quiso. Lo que me enseña a mí, que puede ser que tu voluntad se armonice con la voluntad de Dios y en ella vas a tener gozo, porque Dios va a hacer su voluntad, no importa qué. Ahora, pero si tu voluntad no se alinea con Dios, déjame darte esta noticia: Dios va a hacer lo que Él quiere. Entonces es mejor decir: Señor, tú eres rey, háblame, dime tu voluntad, yo quiero estar alineado con la tuya, porque son tus propósitos los que siempre se van a cumplir, yo quiera o no quiera. El Señor los llevó. Ahora, los instrumentos de Dios no siempre son santos. Los instrumentos de Dios, los métodos de Dios, los hombres que Él usa, a veces no son muy santos y no son los métodos más convencionales. Pero Él lo usa para su propósito. ¿Quién fue el hombre usado por Dios para llevar al pueblo al cautiverio? Nabucodonosor. Por tanto que este hombre impío, que no temía a Jehová, que no conocía, que su corazón era soberbio, no obstante, a pesar de su condición pagana, Dios lo usa para llevar adelante su propósito. Así que nosotros, para discernir la dirección de Dios y la obra de Dios en nuestra vida, no debemos ignorar esto. Dios hace su propósito y Él lo hace como Él quiere, en el tiempo que Él quiere, de la forma que Él quiere, usando a las personas que Él quiere. Por tanto, nosotros debemos ampliar nuestra visión, ensanchar nuestro corazón y decir: Señor, dame ojos para ver la obra tuya, aunque a mi corazón y a mi vista se parece un poquito encubierta. ¿No has escuchado acaso la frase de que Dios escribe derecho en renglones torcidos? Dice el versículo 5: esta es la palabra de Dios. Edificad casas, habitadlas, plantad huertos, comed del fruto de ellos, casaos, engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, multiplicaos allí y no disminuyáis. Hay al menos 3 alternativas para vivir en tierra extranjera. 1. Llegar con una actitud rebelde. Es decir, todo de donde vengo es bueno y todo donde estoy es malo. Por tanto, adopto una actitud de rebeldía. Esto no me gusta,
Esta gente son insoportables. Esta música, por gusto. Esta gente que hace tal cosa, yo no los entiendo. Una actitud rebelde. Ellos tenían razones para llegar a Babilonia rebelde, porque no están llegando por voluntad propia. Sin embargo, no era la voluntad de Dios tener una mala actitud a donde Dios los estaba llevando, aun cuando los llevaba en disciplina. La segunda opción sería la siguiente: bueno, ya que estoy aquí, a donde vas, haz los que ves hacer. Si las personas se visten de verde, vístase de verde. Si las personas mascan chicle, masca chicle. Si las personas trabajan siendo cristianos en lugares donde se vende bebida, vende bebida. Si haces esto, donde vas, haz lo que tengas que hacer para sobrevivir. Asimilación. Y la palabra del Señor nos dice: ese tampoco es el camino. Porque nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. La rebeldía no es la actitud, la asimilación no es la actitud. ¿Cuál es la actitud correcta? La actitud correcta es redefinir tu identidad. ¿Quiénes eran ellos? Eran el Israel de Dios. Ellos tenían que seguir siendo pueblo de Dios, conservando su cultura, su identidad, su adoración, cuidando la herencia para sus hijos de la fe de Jehová, y al mismo tiempo tenían que emprender a donde iban. Por tanto, esta es la palabra del Señor: construyan casa, planten huertos, cásense, tengan familia, multiplíquense. En el Nuevo Testamento, Pablo se presentó con un problema con los cristianos del Tesalonicense. El mensaje era este: Cristo viene pronto. Y algunos dijeron: como Cristo viene pronto, ¿para qué trabajar? Y cualquiera pudiera decir amén. No trabaje si no quiere. Pero el problema es entonces que las mujeres que estaban ociosas se iban entonces de casa en casa haciendo chisme, calumniadora, dando mal testimonio. El tiempo les sobraba y no lo empleaba para buenas obras. Pero los hombres no se quedaban atrás. ¿Qué hacían los hombres? Los hombres eran vagos. Y entonces vivían dependiendo de los hermanos que sí trabajaban. Ahora, lo curioso es que con una teología falsa dejó de trabajar porque Cristo viene pronto, pero entonces vivo de aquel que trabaja. Lo critico porque está trabajando y no lo suficientemente espiritual como para esperar la segunda venida de Cristo en oración y ayuno, pero me aprovecho de su generosidad y la carga estaba incrementándose sobre las finanzas de la iglesia. ¿Qué dice Pablo a los hombres? ¿Qué dice, Jorge? Que el que no trabaje, que no coma, por favor. Que los que tengan familia se encarguen de cuidar a su familia. ¿Y qué está haciendo Jehová aquí? ¿Qué está haciendo el Señor? Ok. Con esperanza de una liberación, no pausen los proyectos de la familia, no pausen los proyectos de educación, no pausen los proyectos de crecer, no pausen los proyectos de emprender. Donde tú vas, tú tienes que emprender. Donde tú vas, tú tienes que pensar cómo ir adelante tu familia. Por eso el mandato del Señor, el primer mandato del Señor es cuidar de la familia allí donde vas. ¿Qué necesita la familia? La familia necesita un techo, pues construyan casa. No vivan en choza si no es necesario. Si está viviendo en choza, ten un proyecto de vida para que pueda construir casas y puedan emprender, porque el Señor y el favor de Dios va a estar contigo. Dice: construyan casa y tengan familia. Ahora, planten frutos, es decir, trabajen, esfuércense y trabajen. Pero hay una frase aquí que me encanta:
comed, es un mandato, del fruto de ellos. ¿Qué está diciendo esa frase? ¿Qué está diciendo para los hebreos? Mire, amado hermano, usted tiene que llegar allí, establecerse, prosperar y disfrutar del trabajo de sus manos. A la luz del Nuevo Testamento y para nosotros como iglesia, para mí esto es lo que tiene de relevante. Cristo viene pronto. El Señor viene por su pueblo. Así como prometió que vendría una primera vez para redimir a los suyos, ha prometido que vendrá nuevamente. La venida de Cristo marca nuestra liberación de este mundo. Vamos a casa con Él. El Señor viene. Algunos tienen su segunda venida por tardanza y se burlan de ella, pero Cristo viene y debemos estar preparados. Ahora, pero en espera del retorno de Cristo, en espera de nuestra liberación de los males de esta tierra, ¿qué es lo que debemos hacer? Edificar casas, plantar viñas y comer del fruto de nuestro trabajo, porque en eso también se agrada el Señor. La mano negligente se empobrecerá. Así dice el proverbio. Los vagos no dan buen testimonio del Evangelio de Cristo. Los padres de familia que no cuidan de su familia no dan buen testimonio del Evangelio que han creído. Las familias cristianas deben ser esforzadas. Los padres han de proveer para sus hijos el mejor futuro que esté a su alcance. Si las familias se debilitan, si los hombres son negligentes, si no nos esforzamos por hacer nuestro trabajo por nuestra familia, nuestra iglesia en última instancia se debilita, porque familias fuertes construyen iglesias fuertes. Por tanto, el Señor nos ha dicho: levanten casa, trabajen, esfuércense, disfruten de su trabajo, porque en esto Dios se va a agradar. La negligencia, una vez más, no agrada al Señor. Sea la motivación que sea, por muy teológica que sea, por muy religiosa que sea, en eso no se complace el Señor. Cuando tú eres estudiante, tú tienes que hacer tu mejor esfuerzo como estudiante. Y si tú puedes tener una A de calificación porque está dentro de tu fuerza, dentro de tu sabiduría, dentro de tu tiempo, no tienes que conformarte con una C ni con una B, porque tú lo haces para el Señor. Y si en tu trabajo tú puedes llegar a ser manager, tú no tienes por qué quedarte en mantenimiento. Tú puedes entrar como mantenimiento, porque en eso no hay nada malo. Pero tú tienes que poner eso en las manos del Señor. Tú tienes que poner eso a funcionar. Tú tienes que orar por tu trabajo. ¿Para qué? Para que en eso Dios te prospere y te bendiga. Porque tú puedes pensar y dar las razones espirituales que tú quieras. El no hacerlo es un corazón débil que no va a bendecir Dios. Si tú tienes una casa y tú dejas que tu casa se le enrede las matas en el patio y tú no haces algo, en eso no se va a bendecir, no va a haber bendición de Dios. Si tú ves que algo está roto y lo dejas para siempre roto, puede ser que en un tiempo no tengas el dinero, puede ser que en un tiempo no tengas el tiempo, puede ser que te falte algo para resolver, pero no puedes tener eso perennemente toda la vida como un calvario. ¿Por qué? Porque el corazón del cristiano es un corazón diligente, esforzado, disciplinado, que pone garras a la vida y no está mirando los celajes, porque eso da testimonio del Evangelio que hemos creído. Puede ser que tú no le haya aplicación espiritual a esto, pero para mí tiene todo que ver. Tú no vas a poderle abrir la Biblia a nadie siendo un hombre. Tú no vas a poderle abrir la Biblia a nadie
si Él sabe que tú estás cruzado de brazos y no estás trabajando y esforzando por tu familia, porque Él no va a querer ser como tú, porque Él va a decir, la fe que tú tienes te está haciendo débil y esa debilidad no la quiere para su vida. Dime, Jorge, ¿es así o no es así? Pero si tú muestras carácter, diligencia, disciplina, valor, esfuerzo, tú tienes cómo decir, ¿sabe qué? Mi Dios me ha hecho así. Aleluya. Cuando aún en el Antiguo Testamento el pueblo le faltaba por conquistar tierra, ellos fueron débiles y no conquistaron. Y lo que no conquistó se le convirtió en enemigo y le fue a la reversa. Mientras tenían tierra, tenían que seguir conquistando, tenían que seguir esforzándose, tenían que seguir siendo valientes, porque esa es la palabra que Dios le había dado. Donde quiera que vayan ustedes, la tierra que pisen vuestros pies será vuestra, porque a ustedes se la he dado por promesa a Abraham. Pero fue la debilidad de corazón, fue la negligencia de los hombres que se quedaron estables y confort con lo que tenían cuando Dios tenía más para darle. Muchas veces no tenemos más, no porque Dios no nos quiere dar, sino porque nosotros no nos esforzamos para conquistar lo que Él quiere darnos a nosotros. Entonces se trata de actitud. De actitud. Tenemos que ir, tenemos que plantar, tenemos que trabajar y esforzarnos, porque en eso Dios nos va a bendecir. Y que cuando el Señor regrese, nos haya sido diligentes. Dice así la palabra del Señor, versículo 6 al final: multiplíquense y no disminuyan. Multiplíquense y no disminuyan. Porque Dios tiene planes con ese pueblo, y cuando llame a ese pueblo del cautiverio, necesita que llegue un pueblo grande y fortalecido a la tierra de bendición para retomar los pactos de hecho a los padres. Amén. Pero si ellos son débiles, disminuyen, languidecen, lo que llegan son unos pocos débiles, faltos de carácter, de provisión, y cuando lleguen a la tierra, ¿con quiénes cuenta Dios para restaurar? Babilonia no era el fin de Israel. Babilonia simplemente era una transición. Y en esas transiciones de la vida que todos pasamos por ella, necesitamos ser fieles. Amén. Dice así el versículo 7: procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar. Rogad por ella a Jehová, porque en su paz vosotros tendréis paz. Mira, amado hermano, Dios no quiere que nosotros seamos indiferentes en el lugar donde estamos viviendo. La comunidad donde estás viviendo, donde reside tu casa, alrededor, Dios quiere traer paz en respuesta a tu oración por tus vecinos. Si tú tienes vecinos insoportables, te van a hacer la vida un yogur. Pero si tus vecinos están contentos, tú vas a tener paz en tu casa. Eso es lo que está diciendo el Señor. En la paz de la ciudad va a estar la tuya. Cuando Dios le dice a Timoteo por medio de Pablo, oren por los gobernantes. ¿Para qué? Para que nosotros podamos vivir quieta y reposadamente, porque cuando los dirigentes en las diferentes esferas son sabios, tienen carácter, toman decisiones correctas, todos nos vamos a ser beneficiarios de sus decisiones justas. Pero cuando tomen decisiones injustas, al final nos va a tocar a nosotros a la puerta. No podemos vivir como el avestruz, con la cabeza enterrada en la tierra, pensando de que porque no lo veo no existe, en un estado de negación. No, tenemos que procurar la paz, la bendición, la felicidad, el bienestar del lugar y las personas a donde quiera que Dios nos coloque. Porque si nosotros bendecimos esas vidas, al final recibiremos beneficios de esas bendiciones que somos canales para proveer.
Ahora, ¿cómo debemos hacerlo? El mayor beneficio que podemos dar a nuestra ciudad, a nuestra comunidad, siempre va a venir de parte de Dios. Y el mejor servicio que podemos dar al respecto es nuestra oración. ¿Te has preguntado alguna vez si se puede orar por los inconversos? Allí tienes la respuesta. Se puede y se debe orar por quienes no conocen a Dios. Dios hace beneficiario de su misericordia, de su provisión, a aquellos que no le temen, a aquellos que no son buenos, a aquellos que no conocen el Evangelio, en respuesta a la oración de sus hijos. ¿Hay alguien que no quiere conocer a Dios? ¿Hay alguien que reniega de la palabra de Dios? Sigue orando por él. ¿Hay un hijo que está rebelde y se va de casa? Sigue orando por él. ¿Hay una esposa o un esposo que no se ajusta a la palabra de Dios? Sigue orando por él. Porque no se trata de su actitud, no se trata de sus buenas obras, se trata de que Dios te escucha a ti. Te escucha a ti. Dice así la palabra del Señor a Corintios, que la esposa se mantenga sujeta a su esposo y se mantengan en matrimonio de su esposo, porque no sabe si por medio de ella venga la salvación a la casa. No porque mi esposo no teme a Dios, no porque mi esposo anda en parranda, no porque mi esposo... No, amado hermano, ¿cómo tú conociste al Señor? Con tu esposo, mantén ese matrimonio. Porque en respuesta a tu oración, en respuesta a tu fidelidad, en respuesta a tu temor a Jehová, Dios puede traer bendición a tu casa. Y ese esposo puede ser salvado. Porque si tú abandonas a tu esposo, estoy parafraseando lo que dice Corintios, porque si tú abandonas a tu esposo, ¿qué serán de los hijos? Mientras tanto ahora tienes casa y te tiene a ti, que por respuesta a tus oraciones, que por respuesta a tu testimonio, ellos pueden ser santificados. Que es lo que dice Corintios. Amados hermanos míos, debemos procurar el bien de nuestra ciudad. Déjame decirte, la paz no solamente vendrá sobre nuestra ciudad y donde quiera que estemos solo por orar, sino también por testificar. Tenemos que hablar el Evangelio. Dice la palabra del Señor que el hombre está enemistado con Dios, y mientras está enemistado con Dios no puedes tener paz verdadera y duradera. La paz vendrá cuando el hombre se vuelva a Dios y por medio de la fe en Cristo reciba por gracia perdón de pecados. Teniendo paz con Dios por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, entonces puede nacer la paz en el alma. La paz en el alma se hará ver pronto donde quiera que esté el individuo. Procuremos el bien de nuestra ciudad. No critiquemos, no juzguemos, no miremos al otro lado, no seamos pasivos, seamos diligentes. Como mismo Dios te está llamando a construir casas, a edificar familias fuertes, debes mirar hacia afuera, hacia tu comunidad, donde quiera que estés, y ver cómo puedes traer bendición e influencia del reino de Dios allí donde tú estés. Otra tercera forma en que podemos traer paz sobre la ciudad es hacer bien tu trabajo. Si tú eres dependiente en cualquier store, cualquier tienda, da una sonrisa a cualquier persona mientras estés cobrando. Da que tenga un buen día, un buen trato. Si tú eres customer service, da tu mayor gracia a los clientes. Si tú eres un proveedor para una empresa, haz todo tu trabajo bien. Llama anteriormente, da bien tu entrega en tiempo. Luego chequea cómo fue la entrega. Te está todo bien, aquí estoy para tu servicio. Haz bien tu trabajo, porque cuando tú eres diligente, tú vas a tener la paz de Dios contigo y tú vas a dejar un sabor diferente donde quiera que tú vas. ¿Acaso tú no has recibido un buen servicio temprano en la mañana, cualquiera que este sea, y te ha alegrado la mañana como diciendo, ¿sabes qué? Oye, ese muchacho que me atendió, ¿qué muchacho? Y llegas a la casa y ¿qué haces? Dime, Richard. Después de ver a cualquiera y dices, oye, ¿sabes qué? Ve allí porque ahí, oye, chévere. Si tú vas a un restaurante en un almuerzo
y te dan un buen servicio y te presentan una buena comida, y si tú te quejas por algo como hacemos mucho Eliana y yo, te lo trae con una sonrisa, te descuenta y te dan un postre gratis. Si tú recibes un buen trato, ¿qué hace la gente? Dice, wow, allí bendijeron mi vida, allí me hicieron un bien, eso es un buen lugar, yo voy a regresar. Amado hermano, donde quiera que estemos, hagamos bien nuestro trabajo, dejemos allí una bendición, una influencia. Esa es parte de nuestra tarea para traer paz a nuestra ciudad. Lo voy a decir de otra forma. Tú no sabes cuánto a veces me ha robado la paz a mí el maltrato donde quiera que yo voy. Si la persona en la línea me trata mal, si yo hago un reclamo o pido algo y me traen una mala contesta, si yo voy en el tráfico y me violentan en el tráfico, ¿tú crees que yo llego a casa con paz? Y después lo que yo transmito a mi esposa es paz. ¿De dónde vino eso? Vino porque en la ciudad no hay paz. Pero Dios nos ha llamado a ser diferentes, amado hermano. Y decir, aquí me ha sembrado el Señor. Aquí voy a traer paz. Voy a orar por mi ciudad. Voy a vivir y predicar el Evangelio. Y voy a dar un servicio a mi comunidad para la gloria de Dios. Voy a terminar por razón de tiempo con la siguiente versículo. Dice así el versículo 8: porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis. Hay tres instrumentos del diablo aquí: profetas que hablan en nombre de Dios, que Dios no envió; adivinos que dan una interpretación del futuro que no viene de Dios; y soñadores que dan sueños, interpretaciones de sueños que no están revelando para nada la voluntad de Dios. Estos tres individuos son de influencia espiritual y ellos van a estar influyendo sobre el pueblo de Israel mientras ellos están en cautiverio en tierra extranjera. Dios no es ignorante de eso, sino que lo está preparando para la influencia espiritual errada. Y Él dice, ¿sabes qué? Debes tener cuidado para no dejarte engañar por el enemigo. Y este es el tercer consejo que le da al pueblo: familia fuerte, primero; segundo, ciudad de paz; y el tercero, amantes de la verdad. ¿Sabes que la responsabilidad de no dejarse engañar está en nosotros? Dice la palabra del Señor que en los postreros tiempos se amontonarán la gente amando la mentira, y se buscarán para sí mismos maestros falsos que hablarán al oído lo que a ellos les place. Estamos en esos tiempos, amado hermano. Jesús en Mateo 24 dijo: no se dejen engañar. No se dejen engañar. No, es que, imagínate, era de una iglesia y me la recomendaron. No te dejes engañar. No, es que yo lo vi tan bien vestido y hablando con esas palabras, imagínate que yo, no te dejes engañar. No, es que yo fui allí porque una prima mía me invitó y tú sabes que no te dejes engañar. Tú tienes que amar la palabra de Dios. La palabra de Dios va a traer bien para tu vida. Siempre. Siempre. Cuando tú necesitas una reprensión, la reprensión de la palabra de Dios es lo mejor que tú necesitas. Cuando tú estás perdido en una encrucijada de la vida, el consejo de Dios es lo mejor para tu vida. Cuando tú estás en pecado, la confrontación de la palabra de Dios es lo mejor que tú necesitas escuchar. Cuando tu corazón está quebrantado, son sus promesas las que te tienen que sostener. Es palabra de Dios.
lo único que conociéndola te va a liberar del engaño que está alrededor. Tu vida va a determinarse en cómo tú te relacionas con la palabra de Dios. Amado hermano, todo esto deberían hacerlo porque, aunque pensaban que iban a liberarse pronto, no iban a ser liberados hasta después de 70 años. Ayúdame a buscar, por favor. Dice así el versículo 10: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros. ¿Qué cosa? ¿Tienes tu Biblia allí? ¿Qué cosa? Gracias. Despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. ¿Ok? Fabio, ayúdame. ¿Qué fue lo que hizo que el pueblo de Israel saliera de cautiverio de Judá hasta Babilonia? Abandonar la palabra de Dios. ¿Qué es lo que tenían que hacer allí mientras vivían? Amar la palabra de Dios y desechar toda mentira que no se ajustara a ella. ¿Y qué iba a hacer que el pueblo fuera restaurado a su lugar de origen? El volverse a la palabra de Dios. Dice el Señor, el día que yo quiera liberarlo de Babilonia, de los males, las angustias del exilio, yo voy a despertar en su corazón amor por la buena palabra. Construir las casas y tener familias fuertes no iban a hacer que volvieran del cautiverio. Procurar la paz de la ciudad donde iban no iban a hacer volver el cautiverio. Defender la mentira con la verdad, aferrarse a la verdad, amar a la verdad, volverse al corazón conforme a la ley de Dios, es lo que iba a hacer que ellos volvieran del cautiverio a la tierra. Porque al final fueron al cautiverio solo como disciplina de Dios para que aprendieran a ajustar su vida a la ley de Dios. Amado hermano, ¿cómo saber que nuestro corazón está aprisionado por la voluntad de la palabra de Dios? ¿Cómo saber que amamos la ley de Dios sobre todas las cosas? Dice el versículo 12: entonces me invocarán y vendréis y orarán a mí, y yo os iré y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Cuando tú amas la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios es tu alimento de día y de noche, cuando tu deleite está en la ley del Señor, esto es lo que ocurre inevitablemente. Tú quieres estar cerca de Dios. Tú le buscas de todo corazón. Viene la angustia, tú vas hacia el Señor. Viene la tentación, tú vas hacia el Señor. Tienes una necesidad, tú vas hacia el Señor. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está guiando tus pasos hacia buscar a Dios. Y le buscamos de todo nuestro corazón. Dice este versículo que dejé para el final: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. El Señor tiene planes con Israel, que su disciplina no había borrado. Los pactos de Dios con Israel eran inquebrantables. Dios iba a cumplirlos, sí o sí. Ese pacto era para la paz de Israel, porque esa paz vendría a través de su Mesías. Ahora, dice, para darlos el fin que esperáis.
¿Cuál es el fin que esperaba ellos? Salir del cautiverio. Salir del cautiverio. Mira lo que dice el versículo 14 al final. Y yo os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Ellos esperaban salir del cautiverio y Dios se lo iba a conceder, porque tenía un propósito con ellos. Déjame decirle, no todo lo que tú deseas Dios te lo va a dar. No todo lo que tú esperas Dios te lo va a conceder. Pero sí te puedo decir esto: Dios tiene propósito con tu vida. Ese propósito de Dios siempre se cumple a través de Jesucristo. En una relación personal con Jesucristo, tú vives en el propósito de Dios y el bien de Dios que merece Cristo, que tú lo recibes por pura gracia. Dios nos ha traído a los Estados Unidos de América. Gloria a Dios por eso. Mientras estemos aquí esperando al Señor, bendigamos a nuestras familias, bendigamos a nuestra ciudad, cuidemos nuestra alma, no nos dejemos engañar. Amemos la palabra de Dios y el Señor cumplirá su propósito con nosotros en esta tierra.